Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver vamos a seguir hablando un poco sobre la temperatura y el calor. Habíamos diferenciado en la clase pasada lo que era calor, lo que era temperatura y lo que era energía térmica. En esta clase lo que vamos a ver es la temperatura. Habíamos visto que la temperatura era una magnitud, ¿sí? Y las magnitudes es todo lo que yo puedo medir. ¿Y cómo hacemos nosotros para medir la temperatura de un cuerpo o del ambiente? ¿Con qué instrumento tomamos esa medición? Bueno, me van a contestar todos, por supuesto, que lo hacemos con los termómetros, exactamente. Bueno, yo acá en mi casa tengo dos termómetros, uno que generalmente le decimos termómetro digital, ¿sí? Y tengo otro termómetro, probablemente en la casa de ustedes también tengan, ¿sí? Este termómetro tiene en su interior mercurio. ¿Por qué son distintos los termómetros? Y ¿por qué tienen en su interior? Tienen por ejemplo mercurio y hay otros que nosotros vemos que tienen un líquido rojo. Bueno, ya vamos a ver por qué tienen distintas cosas adentro y para qué se usa cada termómetro. ¿Cuántos tipos de termómetros hay? Vamos a empezar por ahí. Vamos a poner que hay tres tipos de termómetros, ¿sí? Tenemos los termómetros. Vamos a poner aquí termómetros. Tenemos el clínico, el de laboratorio y el ambiental. Esos son los tres tipos de termómetros que conocemos hoy en día. También tenemos los termómetros que se les llama pirómetro, ¿sí? Pirómetro. Estos son los termómetros que hoy en día estamos viendo que cuando vamos, por ejemplo, al súper, vamos a un shopping o a algún local, nos toman la temperatura. Es como una pistolita con un láser. Acá les voy a subir una imagen. Así serían los pirómetros que toman la temperatura a través de este rayo láser y no es por contacto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro clínico, de laboratorio y ambiental? Lo principal es para qué se usa y según para qué se usen va a tener una escala diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar el termómetro clínico para tomar la temperatura de las personas, digamos de un ser humano, no es necesario que la temperatura máxima del termómetro sea 100 grados o que la temperatura mínima sea menos 50, porque sabemos que la temperatura de los seres humanos oscila entre 36, 35 y medio hasta 41, 42 más o menos. Entonces, la escala que va a tener cada uno de estos termómetros va a ser diferente, ¿sí? La escala es el rango de temperatura que va a tomar cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, el clínico va a tomar más o menos entre 35 grados Celsius y, por ejemplo, 42 grados Celsius. El termómetro de laboratorio. El de laboratorio es el que usamos en el laboratorio de nosotros generalmente y tiene un rango de temperatura entre menos 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. Más o menos son los rangos de temperatura que nosotros podemos averiguar o necesitaríamos usar en el laboratorio. Y el termómetro ambiental también tiene un rango específico. Por supuesto que nunca en el ambiente van a ser 100 grados de temperatura. Entonces el termómetro ambiental, también según la zona, puede ir, por ejemplo, desde menos 40 grados Celsius hasta, por ejemplo, ¿hasta cuánto puede ir? Hasta 50 grados Celsius, ¿sí? Y los pirómetros se usan para muchas cosas, no solo para tomar la temperatura de nosotros, a veces se usa para tomar la temperatura de algunas sustancias que tienen una temperatura muy alta. Entonces tienen también rangos de temperatura muy grandes. Puede ir desde menos 50 grados Celsius
hasta 500 grados Celsius. Más o menos esas son las escalas de temperatura que tienen los termómetros. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo funcionan los termómetros, ¿sí? Los termómetros funcionan por un fenómeno que se representa en las partículas, como venimos viendo hasta el momento. ¿Qué es lo que pasa con un cuerpo o con una materia cuando se aumenta la temperatura? Cuando nosotros aumentamos la temperatura en un cuerpo, las partículas que están en ese cuerpo se agitan y empiezan a ocupar más volumen, ¿sí? Entonces ese aumento de volumen se dice que es una dilatación de los cuerpos. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, el cuerpo se dilata. Entonces ese es el fenómeno que ocurre en los termómetros. Cuando el termómetro se pone en contacto con un cuerpo, ¿sí?, aumenta la temperatura. Generalmente el termómetro está a temperatura ambiente. Por ejemplo, si nos queremos tomar la temperatura para nosotros, estamos a una mayor temperatura, le cedemos nosotros calor al termómetro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cuerpo de mayor temperatura le cede al de menor temperatura? Y en este caso el que tiene mercurio, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le cedemos calor al termómetro, acá a la punta, y aquí se encuentra un líquido. Generalmente puede ser mercurio o puede ser alcohol con colorante para que sea rojo y se pueda ver. Le cedemos calor entonces acá al cuerpo, al termómetro. El líquido que está en su interior aumenta su temperatura, sus partículas se dilatan y comienza a ascender por el tubo del termómetro, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a ascender? Hasta que el cuerpo ya no le ceda más calor. ¿Y cuándo se da ese fenómeno? Cuando alcanzan el equilibrio térmico. Por eso es importante que tengamos un cierto tiempo. Se dice que tiene que estar como 5 minutos el termómetro en contacto con el cuerpo al cual yo le quiero tomar la temperatura. ¿Por qué? Porque calculo que en ese tiempo ya han alcanzado los dos cuerpos el equilibrio térmico. No tiene sentido que yo me ponga el termómetro y después de un minuto lo saco. ¿Va a ser real esa temperatura? No, no es real porque no alcanzó el equilibrio térmico. Entonces no es la temperatura real que yo estoy tomando. Bueno, yo recién les estaba diciendo que les dije acá las temperaturas, les dije grados Celsius, ¿verdad? Los grados Celsius es lo mismo lo que nosotros solemos usar como grados centígrados. Quiere decir que es una escala que va entre 0 y 100. Acá tenía el borrador. Nosotros una escala que nosotros conocemos de temperatura que va entre 0 y 100 grados. Ya, entonces yo voy a poner acá 0 grados Celsius y acá 100 grados Celsius. Entonces una escala de temperatura que se llama centígrados también porque tiene 100 divisiones en el medio, va entre 0 y 100. Esta escala lo creó un señor que se llamaba Andrews Celsius, ¿sí? Él, en base a qué se guió para hacer esta escala, dijo que acá en el 0 iba a poner, era el punto de fusión del agua. No sé si ahí se ve, ¿sí? El punto de fusión del agua, y el 100, los 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Entonces la escala de Celsius, vamos a poner, entonces aquí vamos a poner Celsius. La escala de Celsius va entre 0 y 100 grados Celsius o centígrados. Pero no es la única escala que conocemos. Quizás ustedes han ido alguna vez en otros países y se habla en una escala de Fahrenheit. Fahrenheit era otro científico también que postuló otra escala de temperatura. La escala de temperatura de Fahrenheit también se basa en el punto de ebullición y en el punto de fusión del agua, pero él considera otras temperaturas.
Entonces él dice que el punto que nosotros conocemos de fusión, él lo llama, él dice que es 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición son 212 grados Fahrenheit. Entonces esta es la escala de Fahrenheit, ¿sí? Y tenemos una tercera escala que es Kelvin. Kelvin también es otro científico que creó otra escala, y Kelvin lo que propone, que es muy interesante, él el cero, digamos, no lo toma como el punto de ebullición o de fusión de alguna sustancia. Él el cero lo toma como el punto en el cual las partículas de un cuerpo ya no tienen ningún movimiento. Entonces se llama como el cero absoluto. Si no hay movimiento, no hay energía cinética, no hay energía térmica, no hay temperatura. Entonces él lo considera el cero absoluto. El cero absoluto de Kelvin es una temperatura bajo cero de las que nosotros conocemos de Celsius. Pero en la escala de Kelvin nosotros tenemos acá el punto de fusión y el punto de ebullición, 373 Kelvin, 273 Kelvin. Una particularidad que tienen que tener en cuenta es que nosotros hablamos de grados Celsius, de grados Fahrenheit, pero Kelvin no se dice grados, se dice Kelvin directamente. Digo 373 Kelvin o 273 Kelvin. Y estábamos diciendo que estaba el cero absoluto. El cero absoluto, o sea, el cero Kelvin, vamos a poner acá, no sé si ahí ya se ve, sí. Cero absoluto. El cero absoluto corresponde también a otras temperaturas, ¿sí?, que van a corresponder acá a menos, es una temperatura negativa, 273 grados Celsius, y menos 460, siempre me olvido si es 670, 460 grados Fahrenheit. Entonces, si nosotros hacemos una escala Kelvin, una comparación entre las tres escalas, yo digo que tenemos una escala en grados Celsius, una escala en grados Fahrenheit y una escala en Kelvin. El punto de ebullición en cada una de estas escalas corresponde a este valor. Si yo digo a qué temperatura bulle el agua en Fahrenheit, yo voy a decir a 212 grados Fahrenheit y a 373 Kelvin. Entonces estas temperaturas corresponden, digamos, a lo mismo, son equivalentes. Lo mismo con estas tres temperaturas que corresponden al punto de fusión y estas tres que corresponden al cero absoluto de Kelvin. Yo había hecho acá un esquema, se los voy a mostrar ahí para que lo vean, ¿sí? El punto de ebullición en la escala de Celsius, Kelvin y Fahrenheit, el punto de fusión y el cero absoluto, ¿sí? Bien. ¿Cómo voy a hacer para hacer el pasaje de unidades de una escala a otra? Existen unas fórmulas matemáticas para hacer esos pasajes de unidades. Yo acá les escribí las fórmulas. Lo que básicamente quiero es que ustedes sepan usarlas. No sé si se las pueden aprender de memoria mejor, pero principalmente que las sepan usar, que las entiendan cómo se hace. Es simplemente matemática. Si ustedes en matemáticas saben hacer pasaje de unidades, van a poder resolver las fórmulas de pasaje de unidades. Yo voy a pegar acá las fórmulas y nosotros tenemos para pasar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin.
¿sí? ¿Cómo vamos a usar estas fórmulas? Por ejemplo, si yo digo que tengo un termómetro que me marca una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? Y quiero saber cuántos grados Celsius corresponden, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál de estas tres escalas voy a usar? Me está hablando de Kelvin y de grados Celsius, entonces probablemente voy a usar esta fórmula. Yo acá lo que necesito despejar, yo tengo el dato de Kelvin y necesito despejar Celsius. Entonces la voy a copiar a la fórmula primero para no confundirme. No escribe mucho, voy a poner Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Como yo necesito despejar los grados Celsius, voy a pasar este 273 restando para el otro término. Entonces voy a tener Kelvin menos 273 es igual a los grados Celsius. Y voy a reemplazar. Tengo acá 300 Kelvin menos 273 va a ser igual a 27 grados Celsius, ¿sí? Entonces yo acá voy a responder ya la equivalencia. 300 Kelvin corresponden a 27 grados Celsius o centígrados. Simplemente tengo que utilizar las fórmulas reemplazando los valores que voy a utilizar. Bueno, básicamente eso es lo que quería que veamos en la clase de hoy. Entonces, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es una magnitud? ¿Con qué elemento la podemos medir? ¿Cómo se utiliza ese elemento? ¿Cómo funciona? Básicamente lo de dilatación, lo del equilibrio térmico, que existen diferentes escalas de temperatura, que existen diferentes termómetros y cada uno es específico. ¿Y por qué es específico? Según la escala que utiliza. Como les explicaba, no tiene sentido que yo utilice para tomarme la temperatura a mí con un termómetro que tiene una escala muy grande desde menos 50 hasta 500 grados Celsius, porque sabemos que el rango de temperatura humana es muy corto. Y después, bueno, a continuación van a hacer una guía de preguntas, unas cuantas preguntas van a tener ahí en la guía, y al final tienen que hacer las actividades del libro. Como una de las actividades era medio confusa, a veces se confunden, lo que yo hice fue, la copié acá, ¿sí? El ejercicio dice así, dice: tracen las líneas que unen cada temperatura de la fila de arriba con la que corresponde igual a la línea de abajo, a la fila de abajo. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a fijar, por ejemplo, 273 Kelvin, ¿a qué equivale? Mire, si yo la pego acá a la otra. Yo aquí voy a pegar esto, voy a borrar un poquito. ¿Cómo vamos a resolver esto? Me pregunta acá, 273 Kelvin, por ejemplo, si es igual o corresponde a alguna de estas temperaturas. Yo me podría fijar acá o utilizar las fórmulas para hacer el pasaje de unidades, o si yo tengo este cuadro, que es muy sencillo, me fijo directamente. 273 Kelvin equivalen a 0 grados Celsius y también a 32 grados Fahrenheit. Entonces voy a unir 273 con 0, ¿sí? Voy a hacer acá la unión, este con este. Me voy a fijar lo mismo, 212 si corresponde a alguna de estas valores de temperatura, o este si corresponde a alguno de estos valores de temperatura. Otra cosa me estaba acordando que es importante el vocabulario que vamos a usar, ¿verdad? Es importante que yo no diga que un cuerpo tiene 32 grados de calor,
¿sí? Sabemos que lo que estamos midiendo es la temperatura. ¿Qué es lo que medimos? La energía cinética, el movimiento de las partículas que tiene ese cuerpo a esa temperatura. Eso es lo que estamos midiendo. Bueno, los dejo, les voy a subir las actividades. Espero que les haya gustado el video y que tengan una excelente semana todos. Adiós.